Saludos familia. Durante mis 4 años en la Infantería de Marina me di cuenta que el gobierno invierte mucho dinero entrenando para reconocer las tácticas de nuestros enemigos. Esto es necesario porque en la guerra debemos conocer las tácticas del adversario. Podemos también ver cómo Israel ha podido eliminar la mayoría de los terroristas de la misma forma. Esta información es crítica para el campo de batalla. No es lo que los terroristas dicen, sino lo que hacen. Como dice la palabra, por los frutos los reconoceréis. Por lo tanto, como cristianos también tenemos guerra contra el enemigo espiritual. A pesar que Jesús derrotó a Satanás en la cruz, el diablo sigue tratando de destruir nuestras vidas con sus engaños, haciéndonos dudar o creer cosas que no son de Dios. Él no quiere que vivamos una vida en victoria, de acuerdo al plan de Dios. Él no quiere que entendamos nuestra verdadera identidad y la autoridad que tenemos cuando estamos en Cristo. Si no puede llevarnos con Él, por lo menos quiere hacernos sentir derrotados y sin poder. Pedro lo describió como león rugiente buscando a quien devorar. Al adversario le encanta hacernos tropezar y nos tienta para desviarnos de los caminos de Dios. ¿Cómo él trata de desviarnos? Con sus mentiras. Jesús dice que cuando Satanás miente, habla de su lengua nativa. De la misma manera que nosotros hablamos nuestra lengua nativa, la cual es bien natural para nosotros, Satanás es un mentiroso natural. Jesús le llama el padre de mentira. Si esperamos resistir los ataques del enemigo, tenemos que darnos cuenta que él no pelea de una forma justa. Quizás entendemos que ya el diablo ha sido vencido en la cruz y no nos preocupamos. Pero él nos ataca a través de situaciones que tocan nuestra alma. Y la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Él usa esas situaciones para engañarnos. Quiero compartirles 5 mentiras de Satanás y verdades de la palabra de Dios, que nos da potestad, nos da autoridad de pararnos firmes cuando el enemigo ataca. Mentira número 1. Dios no te da todo lo que te mereces. En Génesis 3, Eva tomó la decisión entre tentación y obediencia. Satanás le había tentado a comer del fruto que Dios le había prohibido, diciendo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le puso duda. ¿Qué estaba diciendo Satanás a Eva? Dios no te está dando todo lo que te merece. Él tiene algo bueno que está tratando de esconderlo de ti. Desgraciadamente Adán y Eva sucumbieron a la primera mentira de Satanás. Dejaron que el diablo le pusiera duda en sus corazones y abrieron la puerta para que la semilla del orgullo cayera en sus corazones. Dios sabe lo que nos conviene y hasta lo que no nos conviene. No lo permite cuando queremos, sino cuando lo necesitamos. Así que lo que nos conviene, Él lo va a permitir, pero cuando lo necesitamos, cuando es el momento adecuado, no cuando nosotros queremos. El tiempo de Dios es perfecto. Y estoy tocando esto brevemente, pero mi deseo es enseñarles a pescar, para que ustedes busquen, escudriñen la escritura, ore al Señor, ponga atención a lo que está sucediendo a su alrededor y no se mueva por sus emociones o por las dudas, sino por la palabra de Dios y porque Dios pone en su corazón con paz. No lo que está viendo con sus ojos, sino lo que ve con su espíritu. Mentira número 2. Confía en ti mismo. David escribió en el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Sin embargo, David mismo cayó víctima de una de las mentiras de Satanás, la mentira de la autosuficiencia. En 1 Crónicas 21:1, Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel.
David respondió a la sugerencia al poner a Joab en comando de contar todos los soldados de Israel. ¿Por qué David dio la orden? Había comenzado a creer que su seguridad estaba en el tamaño de su ejército en lugar de la fuerza de Dios. Satanás tentó a David a pensar en números en vez de en la provisión de Dios. A pesar que él era un hombre que buscaba el corazón de Dios, David falló en reconocer el engaño de Satanás. Por David confiar en sí mismo, toda la nación de Israel sufrió recibiendo una terrible plaga. De la misma manera, cuando dependemos de nuestra propia intuición, esto daña nuestro caminar con Dios y nuestra relación con otros. Mientras más confío en mi propio conocimiento y me desvío a ser autosuficiente, es cuando peor me van las cosas. Debemos de confiar completamente en Dios. A pesar de todo nuestro conocimiento, debemos de actuar luego de entregarle el día a Dios y confiar en Él. Mentira número 3. Nunca vas a sufrir como cristiano. Una de las cosas que yo siempre compartía cuando una persona hacía compromiso con Cristo es que, ¿sabes qué? Cuando tú salgas de esta puerta, para allá, el diablo no está contento de que tú ya te apartaste de él y ahora estás en los caminos de Dios. Quizás estás lleno del Espíritu Santo, dándole gloria a Dios, llegas al estacionamiento y ven que te rayaron el carro, de arriba abajo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a maldecir? ¿Vas a enojarte con Dios? No, tienes que pararte firme y no dejarte guiar por las emociones ni tu alma, sino agarrarte de Dios y decir, Señor, soy más que vencedor en Cristo. Declarar la palabra en tu vida. Pero de sufrir, vamos a sufrir porque estamos en este mundo. Esa es otra de las mentiras que el enemigo nos dice, que es que nada difícil nos pasará como cristianos. Porque así nos vamos a desilusionar cuando algo nos pasa. Cuando lo creemos comenzamos a tenernos lástima de nosotros mismos. Esto se puede convertir en amargura si nos rechazamos esta mentira. En Mateo 16 Jesús le dijo a sus discípulos que sufriría y moriría en Jerusalén. Cuando Pedro escuchó esto, reprendió a Jesús. Nunca, Señor, esto nunca debe de sucederte. Pero Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Era muy almático el Pedro. Jesús reconoció la sugerencia seductiva en las palabras de Pedro, porque él sabía que el plan de Dios era que sufriría. Luego que mi papá fue operado de los pulmones, estuvo sufriendo por 1 año antes que falleciera. Lo último que él quería era morir sufriendo de esa manera. Él no quería morir sufriendo. Es triste. Dios no nos promete que el sufrimiento nunca va a tocar nuestras vidas. Al contrario, Santiago 1:2 nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Notemos aquí que Santiago dice cuándo, no dice si acaso tienen pruebas. Circunstancias difíciles van a cernir nuestras vidas. Y el versículo 4 de ese mismo pasaje dice, pero Dios permite esas pruebas para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios utiliza las pruebas para moldear nuestro carácter y hacerlo conforme al de Él. Quiero añadir a este punto sobre personas con influencia. Hemos escuchado a políticos compartir su ensalada de palabras. Escuchamos a estos líderes decir muchas cosas que al final no dicen nada. Y encima de eso, los aplauden porque están ciegos y engañados por el espíritu de este mundo. Ellos nos hablan a nuestras emociones. Nos quieren hacer sentir bien, pero no hay sustancia en lo que dicen porque no tienen un plan honesto para hacer progresar al pueblo. Usan política de identidad. Los que no conocen su verdadera identidad son los que caen en engaño y por supuesto todos pagamos las consecuencias.
Estas personas están allí por posición, orgullo, egoísmo y dinero, sin importarle que están tomando decisiones que están en contra de Dios. Cuando confrontamos a estos líderes que quieren tomar control de otros y del dinero del pueblo, el diablo va a querer intervenir. En vez de ellos ser castigados, terminan castigando a los cristianos que enfrentan el mal. ¿No me creen? ¿Están al tanto de lo que está pasando en estos últimos años? ¿Qué tal si habrá algún ejemplo en la Biblia? Hay muchos, pero le quiero compartir uno. Está en Hechos 16, empezando en el versículo 16. Dice: sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Versículo 19. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Bueno, ¿qué pasa aquí? El demonio no quería que Pablo lo sacara de la muchacha. Por eso trataba de lamerle el ojo a Pablo. Pero Pablo tuvo discernimiento y supo que el elogio era temporero, en lo que Pablo estaba en el área. Pero luego que Pablo se fuere, va a continuar engañando al pueblo. Pero Pablo obviamente se cansa, porque Pablo caminaba en el espíritu y entendía, tenía discernimiento de espíritu, y le ordena al demonio a salir de ella. Entonces las personas que se beneficiaban de ella se enojaron, porque siempre es cuestión de dinero. Y esto nos trae a la mentira número 4, que el dinero es la llave de la felicidad. Si yo ganara la lotería, si me dieran un aumento, si yo fuera rico, como es esa canción vieja. Satanás sabe el poder de la riqueza. Él le promete a Jesús extravagancias terrenales para que le diera la espalda al Padre, cuando vemos en Mateo 4, cuando el diablo tentó a Jesús. Pero Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás conoce muy bien cómo la avaricia quita nuestro enfoque de Dios. El apóstol Pablo verificó esto cuando le escribió a su discípulo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Dios nos puede bendecir con riquezas de este mundo. Si Él así lo hace, debemos de tomarlo con la mano abierta y no cerrar el puño para no bendecir a los que nos rodean. Porque la recibimos y decimos: esto es mío. Pero cuando recibimos con la mano abierta, otros pueden ser bendecidos, y mientras más otros se bendicen, más entonces Dios confía en nosotros y nos da más. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios para que podamos ser de bendición a otros. Mateo 6:24 nos dice que
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los que hemos hecho un compromiso con Cristo somos ciudadanos del cielo y sabemos que estamos aquí temporalmente. Jesús nos enseña a no estar enfocados en las cosas de este mundo, sino en dar generosamente y caminar en fe, que el Señor nos va a proveer. Muchos podemos dar testimonio que cuando nos concentramos en las cosas de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y mentira número 5. Nunca los puedes perdonar. Ese nunca los perdono. Me hicieron mucho, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido esas situaciones donde nos han hecho mal, se han abusado, se han aprovechado, no nos pagan, etcétera, etcétera. El diablo trata de desviarnos con la mentira de que no podemos perdonar a aquellos que nos hirieron. Muchos cristianos han dejado los caminos de Dios por la falta de perdón. En los primeros días de la iglesia, Pablo también entendió cómo la falta de perdón separaba a los creyentes. En 2 Corintios 2, 7 y 11, él exhortó a los creyentes, dice: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo Satanás tiene la ventaja sobre nosotros a través de la falta de perdón? Alguien dijo una vez que la amargura es un veneno que te tomas con la esperanza de que otra persona muera. ¿Tiene sentido? Obviamente no. La falta de perdón abre la puerta a la amargura, envenenando nuestro corazón. Es como una lepra que nos come de adentro hacia afuera y nos roba del gozo. La falta de perdón crea una muralla. El adversario utiliza las quejas para matar la relación entre familiares y amigos. Por eso el mundo y las familias están más divididas como nunca antes. Una ilustración muy común es cuando perdemos un trabajo o somos ofendidos en el trabajo por un supervisor. Cada vez que uno se acuerda, el enojo vuelve a surgir. Pero el Señor nos dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El camino al perdón comienza recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando reconozcamos que no somos merecedores de su perdón, Dios podrá ayudarnos a sanar. Como nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es solo unos pocos puntos, unos poquitos, pero obviamente hay muchos más porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y el enemigo siempre se va a aprovechar de esas áreas donde tenemos debilidades, nos da por la parte más débil. Quiere romper donde está el eslabón más débil de la cadena. La Biblia nos promete que Dios tendrá la victoria final sobre Satanás y sus demonios. Debemos resistir sus mentiras poniéndonos firmes en las verdades de la palabra de Dios. Recuerda que solo un dedo apunta hacia los demás y 3 de ellos te apuntan a ti. Y peor, si uno de ellos lo apuntamos a Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Dios me lo bendiga y hasta pronto.